tengo todo el dinero que podamos necesitar. Seguro eso le dijiste a Virginia también, ¿verdad? Y Sara es hija de ese cabrón. Es hija de Ramsés. ¿Qué es esto? Ese cabrón la violó. Ya hablé con él y él está dispuesto a darme toda la información, mamá, para ayudar a mi papá. Y yo maté a Ramsés. A Ramsés lo mató Evodio. Mi carnal no es un asesino. Pero tú sí. Te viste muy bien en el video de las cámaras de seguridad. Y sobre la versión de que Carmelo Alvarado es el asesino de Ramsés Cota. No me guío por versiones, me guío por hechos. Cuando los tenga claros, ya los compartiremos. Tenemos la posibilidad de sacar a Carmelo. Solo si el juez desestima las acusaciones. Y entonces podría quedar libre. Es importante que se envíe de inmediato al secretario de Gobernación y se copie al penal de San Buenaventura. No puede esperar. ¿Cómo que mi última noche? Mañana te nos vas. Nos abandonas. ¿Cómo ves? El famoso tuerto, el hermano, con tal de que sepa que lo vamos a poner en libertad, es capaz de traicionar a Carmelo. Suena demasiado simple. Te tengo una propuesta. ¿Cómo ves para hacerlo ya ahorita? Piña. Abusado. Más respeto. Abusado tu ¿Cómo me propones eso? Bueno, velo como un beneficio para ti. Quedarías en libertad. De otra forma, ni lo cuentas. A ver, mírame, Piña. Eso ni fue tu idea, ¿verdad, cabrón? Ni parece. Te voy a dejar que lo pienses. 30 segundos. No hace falta. Es mi carnal. Y, es el presidente de la República. No le voy a hacer eso. Tú no le vas a hacer nada. Él se lo hizo solito. ¿Qué dices? A él también le conviene. ¿Cómo es que a él también le conviene? Por algo estás tuerto. ¿Qué no ves que tu hermano te prefiere vivo que muerto? Última oportunidad. ¿La tomas o la dejas? Y ya ves, ni me habló el pinche gringo. A ver, mijita, dime una cosa. ¿Qué significa el pinche gringo para ti como tú le dices, eh? ¿Qué quieres, Isabel? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, ¿qué onda contigo? Sí, yo también te quiero mucho. ¿Estás llorando, Isabel? Oye, ¿qué onda? Me estás asustando. Me están asustando a mí también. ¿Qué le pasa? Sí, mucho, mucho. Te quiero un chico. ¿Pero por qué? Bueno. Isabel, bueno. Colgó. ¿Pero por qué llora? Bueno, ¿por qué te dijo? ¡Puerta! Adelante, presidente. ¿De qué se trata esto? ¿Qué hago aquí? No se preocupe. Ya viene el comandante Piña. Pues tenemos que esperar al juicio, pero al parecer vamos por buen camino. ¿Y esta niña? No se le puede pedir un favor. ¿Sí te dije que me habló? ¿Quién? Isabel. No me haces fregadero. Y estaba llorando. ¿Isabel llorando? Sí, bien raro. Nada más me decía, te quiero mucho, te quiero mucho. ¿Qué onda? ¿Y estaba llorando? Sí, bien loca. Voy a hablar con ella. ¿Qué pasa, mi amor? Entonces es cierto. ¿Qué, mi vida?
Ramsés Cota te violó. ¿Listo? Sí, señor presidente. Hasta San Buenaventura. Sí, señor. Ya dio acuso al director del penal. No te vayas. Comunícame con él. Sí, señor. Perdón, señor. Lo llamó 2 veces don Pedro Islas Cardán, que venía para acá. Dile que no lo puedo recibir ahora. Sí, señor presidente. Enseguida lo comunico con el penal. Sí, señor presidente, aquí lo tengo. Está lo suficientemente claro. Pues sí, pero... ¿Pero? No sé, no sería algo que tendrían que saber los patrones. ¿Quién? Usted sabe. Le está hablando al presidente de la República. Yo no tengo patrones. Sara no es mi hermana, ¿verdad? Cállate. Es hija del Ramsés Cota. Que te calles, te lo ruego. ¿Por qué? ¿No sabe nada? Ni yo tampoco. No sé y no quiero saber. ¿Cómo que no? Tienes que saber de quién es hija, mamá. Cállate, por favor, te lo exijo, Isabel. No quiero que le arruines la vida a tu hermana. ¿Y la mía, mamá? ¿Mi vida? ¿La mía? ¿Qué? ¿No te gusta la celda? No es eso, comandante. Fíjese que estoy un poco aburrido. He pasado más de la mitad del tiempo en aislamiento. Ya traté de escaparme por un túnel, me he madreado con no sé cuántos y hasta fingieron que me fusilaban. Y pues solo quiero entender qué sigue. Que por cierto, ¿usted sabe por órdenes de quién se construyó este penal? No sé. Y no me vayas a decir que fue Porfirio Díaz o alguien así, porque entonces sí se va a caer el edificio. No, fíjese que no. Fue Viñals durante su sexenio, que tendrá como unos 15 años. Está bueno el dato. ¿Y? El caso es que ese Viñals tan persinado, tan humanista, tan a favor de la vida humana como todos los hipócritas de su partido, estaba empeñado en impulsar la pena de muerte en nuestro país. La pena de muerte no siempre es mala idea, presidente. No. Un crimen no se castiga con otro crimen, Piña. Bueno, el caso es que ese cabrón mandó construir este penal pensando en eso. Y aunque la ley en México prohíbe la pena de muerte, pues uno nunca sabe. ¿Qué no te das cuenta, presidente? ¿De qué? Este es el pabellón de la muerte. Aquí pasan la noche los condenados. Esos a los que van a ejecutar al otro día. Eso es lo que van a hacer conmigo. Matarme. Señor, el presidente no lo puede recibir ahorita. ¿Qué dices? Habla Pedro Islas Cardán. Si sabes quién habla, niña. Pues a ver cómo le haces, pero me va a recibir. ¿Qué haces aquí? Me enteré de algo que usted debe saber. ¿Ah, sí? Pues no sé si me interese, pero ¿de qué se trata? De lo que planean hacer con Carmelo Alvarado. No lo sabe, Piña. Porque eso sería asesinato.
Está bien. Te lo voy a decir. Siéntate. Siéntate. Te lo voy a decir. Te trasladan. ¿A dónde? Hoy llegó la orden del mismísimo presidente Rivas Maxín. ¿Y qué dice esa orden? Es información para el reo. Mira, Alvarado, lo único que te puedo decir es que mañana a primera hora te trasladan. Buenas noches. ¿Qué pasó, tuerto? ¿Te soltamos? ¿Quieres verle la cara a los muertos? ¿Se puede? Sí. Ay, ayúdame con esto. Sí, dime. Es de Carolina Arteaga. Lo quiero para que lo publiquen mañana. Perfecto, estamos a tiempo. Bien. No hay reportes de daños por el sismo. Quedaron en... Sí, ya me imagino. Seguro fue culpa de Salvador. ¿Perdón? Sus pasos. Bueno, no me hagas caso. Bueno, aquí voy a estar. ¿Todavía no te vas a tu casa? ¿No? Si quieres, entrega eso y luego regresas. Quiero platicar algo contigo. Sí, claro. Sí. No me va a correr, ¿verdad? Diana, conozco a tu mamá. ¿Conoces a mi mamá? ¿Cómo? ¿Por qué? Todavía la vi hace algunos años. ¿Dónde? Mejor voy a entregar eso y luego lo seguimos platicando, ¿sí? ¿Dónde viste a mi mamá? En las Islas Marías. ¿Qué pasó con lo de la dirección? No sé, Chole, no lo he abierto. Ay, Clarita, te lo dieron desde la lista. Y yo ya sé lo que dice esa cosa. A ver. No, Chole. Lamentamos mucho notificarle que su petición ha sido desestimada por la Junta del Penal. Por el momento, todas las visitas quedan restringidas hasta nuevo aviso. Lo dije. Lo lamento mucho. A mí nunca me van a dejar ver a mi hija, ya entiéndelo, Chole, ¿sí? Tu papá era la adoración de don Belisario. La mía también. Y la de mi mamá. Sí, me imagino, Diana. Lo que quiero decir con esto Y es que que... el viejo lo quisiera tanto justifica todo lo que le ha hecho a mi mamá. Lo que le lleva haciendo por más de 20 años. Es una mierda. Mejor ya no hablemos de este tema. Luego seguimos, si quieres. No. Sí, seguimos hablando de este tema. Quiero pedirte un favor. Eres el director del periódico, ¿no? A ver, Diana, no pretenderás que hable con tu abuelo de todo esto. Es algo que sabes que es... Sí, ya sé, es un tema prohibido, lo sé. Y no quiero que hables con ese cabrón. Y no digas que es mi abuelo. Es tu abuelo. Quiero pedirte que hables con el presidente. O con quien sea y que muevan a mi mamá. Diana. Por favor. Sí entiendes, ¿verdad, chiquita? Sí, pero... Sin peros. Sara es tu hermana, es mi hija y es hija de Carmelo. Pero las fechas ¿Las no... fechas qué, mi amor? Debería de bastarte haber visto a Sara y a Carmelo todos estos años para saber que son padre e hija. Sí, eso sí. Entonces, mi amor,
Sí entiendes que no puedes decir absolutamente nada hasta que yo hable con tu hermana, ¿verdad? ¿Y si mejor no dices nada? Esa era una opción. Pero así como te enteraste tú. Ella cualquier día se puede enterar. Exactamente. Cuando se lo digas, díselo como me lo acabas de decir. Que solo hace falta verlos todos estos años para darse cuenta que ellos son padre e hija. Y que ella es mi hermana. Es tu hermana, taruga. Pero es que las fechas no me dan. No, pero nada. Pero nada. Es tu hermana. ¿Ok? Un presidente honesto solo puede acabar muerto. ¡Tiene que matar al maldito presidente! O en la cárcel. ¡No me van a trasladar!